Hola chicos, buen día. Bueno, pues con este video vamos a abordar los temas más importantes de nuestra semana. Déjenme pongo mis ojos. Y vamos a tratar de hacerlo de una forma simple, pero bien crítica. Yo creo que lo más importante en nuestra capacitación es evaluar de una forma crítica cada uno de los puntos. De entrada, pues les digo los temas, los cuales se van a estar abordando en la semana, que es básicamente la función básica de un laboratorio, sus fases, áreas. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en estas áreas y a partir de ahí se generarán algunas dinámicas. Iniciamos con el análisis de esta diapositiva. Sabemos que nuestra capacitación laboratorio clínico está formulada para todas aquellas personas que desean convertirse y trabajar en esta sociedad como profesionales de la salud. Yo les decía en la clase de presentación que nuestra profesión es una profesión hermosa. Creo yo que a este mundo venimos, a ser felices y dos, a cumplir con una misión. Y pues obviamente como profesional de la salud, pues es una misión muy bonita, pero de un compromiso muy fuerte, porque pues estás trabajando con la vida de alguien más, ¿verdad? Con el papá de alguien, con el hijo de alguien, y pues esto lleva mucha responsabilidad. Así que seguramente vamos a hablar mucho de seguridad, de responsabilidad, de ética o bioética. Y iniciamos con esta imagen que les estoy poniendo ahí. Siempre punción venosa es una de las habilidades más esperadas por mis estudiantes. Ese brazo es el mío. Y siempre al alumno que es el maraquero del grupo, que nadie quiere prestar su bracito para que obtenga sangre, genere una punción venosa o una flebotomía, así se llama la técnica. Pues ahí está mi bracito de como conejillo de indias. Tengo una vena bien difícil, por eso siempre les ayudo poniendo un dedito, mi dedo índice para darle dirección. Y a lo mejor mucha gente diría, ay, pues ni la maestra ni él tiene guantes. Bueno, miren, algo que nosotros generamos un hábito es la punción con guantes, pero que sean de neopreno y que estén bien, que sean de la talla correcta. Desgraciadamente a veces al laboratorio nos llegan unos guantes grandísimos de látex que o les genera alergia a mis alumnos o les estorba para la identificación de la vena. Entonces, a pesar de que esa punción se ve como una punción de riesgo, yo siempre estoy al pendiente con el cuidado del objeto punzocortante y pues al fin y al cabo nos vamos a tener que hacer en el laboratorio como que a veces en la forma primitiva, pero el hecho de que sea primitiva no significa que no vamos a cuidar o a considerar las medidas de seguridad e higiene. Bueno, empezamos entonces con nuestros temas. El tema, creo yo, con el que debemos de iniciar es, oye, esto ya se me alocó. Ahí está. ¿Qué es un laboratorio clínico? Bueno, de entrada es un espacio, es un departamento, es una área del hospital, por ejemplo, que va a estar dirigido o destinado a la realización de análisis. Estos análisis pueden ser cualitativos o cuantitativos. Quali, que solo identifica la presencia de algo, y quanti nos da un valor, ¿verdad? Para determinar si está dentro de los valores normales o arriba o abajo. Es cuantitativo, estamos contando. Y estos estudios se van a realizar en pruebas biológicas. Estas muestras biológicas van a ser obviamente obtenidas del paciente, que puede ser saliva, esputo, que es obtenida de una expectoración, sangre, orina, heces, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y el objetivo de realizar estas pruebas o exámenes en una muestra biológica, pues es formar parte de nuestra ruta del diagnóstico, es decir, vamos a ayudar o vamos a contribuir
con estos resultados a que se genere un diagnóstico, a que el médico tal vez evalúe si el tratamiento está dando resultado. Vamos a contribuir a prevenir. Hay personas que les gusta hacerse estudios clínicos rigurosos, no sé, cada 6 meses, un escaneo total para pues ver en qué estado se encuentra su organismo, o hay gente que a lo mejor es propensa a una diabetes y por eso seguido se hace su curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glucosilada, yo qué sé. Fíjense, les estoy dando palabritas que ni conocen, pero al fin y al cabo poco a poco se van a empezar a familiarizar con ellas. Entonces, nuestro departamento de laboratorio clínico creo yo que es un eslabón muy importante. Y este es otro punto que más adelante vamos a abordar con los egos y la competencia entre profesionales de la salud, que es realmente insana. Aquí el importante siempre, siempre va a ser el paciente, no qué tanto y qué tan héroe te vayas a sentir tú y cómo estés ayudando al paciente, que es tu obligación. Nadie te forzó a estudiar esta carrera, tú lo hiciste por convicción y por amor, y tu misión es cuidar al paciente siempre, siempre y darle el papel y la importancia a él. Bueno, entonces ya vimos cuál es la función de un laboratorio. Siguiente punto. Vamos a ver. En la famosa ruta del diagnóstico. En la ruta del diagnóstico se involucran muchos profesionales de la salud. Puede estar el médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, químicos, la secretaria, que es la que recibe al paciente y le da las instrucciones. Y al fin y al cabo todos estamos involucrados en un fin común. El fin común, vuelvo a repetir, es que estos resultados sean confiables, sean verídicos y realmente sean efectivos para que el médico pueda llegar a un buen diagnóstico o elegir el mejor tratamiento para el paciente. Y aquí es donde es la lucha de egos. Nadie tiene el papel más importante. En realidad todos somos servidores públicos, todos estamos al servicio de los pacientes. Obviamente el médico es el que va a diseñar las estrategias, pero sin los resultados del laboratorio pues no va a dar un buen diagnóstico. Igual los químicos no son así como que el todopoderoso y gracias a nuestros resultados el médico tiene una idea y el médico solo hace una recetita. No. Entiendan, esto se los digo porque en sus futuras profesiones ustedes van a ser los futuros médicos, enfermeras, odontólogos, QVPs de nuestro país, y en su profesión siempre debe de estar la sencillez, la humanidad, el compromiso con hacer bien las cosas y no una lucha de egos. ¿Quién es el que hace más por ese paciente? ¿Quién es el héroe? No. Es la sensibilidad y la humanidad ante todo. Bueno, la ruta del diagnóstico de entrada pues es el médico el que tiene el primo contacto con el paciente, es el que va a realizar una evaluación física, un análisis de sus antecedentes, de su historia clínica, y en base a eso pues va a solicitar pruebas porque me imagino que él ya tiene una idea, bueno, no me imagino, él ya tiene una idea, y en base a esa idea para confirmar o si no tiene idea, bueno, para poder entender cuál es la situación del paciente, va a solicitar estudios de laboratorio. Más adelante estaremos viendo cómo se llaman estas pruebas y a qué departamento llegan. Una vez que llega al laboratorio, quien lo va a recibir seguramente es en recepción, pues la secretaria, que debe estar muy bien instruida con las pruebas que ahí se solicitan, y le dará las instrucciones al paciente de cómo va a ser la toma de la muestra en su casa o bien en qué condiciones debe llegar al laboratorio para que se le tome esta muestra. Cuando llega con su muestra o a disposición de obtenerse esta muestra, pues se recibe por el profesional de la salud, y una vez que se obtiene su muestra, pues es procesarla, es realizar estos exámenes que ya habíamos mencionado. Cuando se obtienen los resultados, no solo se van a entregar
La obligación del químico, del técnico, es evaluar estos resultados y darse cuenta si son congruentes. Obviamente no los vamos a modificar o no los vamos a alterar, pero ahí nos estaríamos dando cuenta, no sé, si un resultado me sale con una anemia, una hemoglobina muy baja, y me salen 4 y vemos que el paciente llegó hasta chapeteadito y muy bien y platicando, pues no sería muy congruente y se tendría que volver a solicitar este resultado. Entonces siempre es la evaluación de estos resultados, un poco la interpretación, y siempre el resultado se va a acompañar de comentarios y observaciones de este químico o técnico. Una vez que llegue al médico, pues obviamente él analizará estos resultados y tomará las mejores decisiones para el diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. Muy bien, esto es la famosa ruta para el diagnóstico. Seguimos. Esto que acabo de mencionar en la ruta del diagnóstico, propiamente en el laboratorio lo vamos a dividir en 3 áreas. La que le compete al profesional básicamente es la analítica, pero también puede estar involucrado en la fase preanalítica antes de su procesamiento y postanalítica después de su procesamiento. Iniciamos con la fase preanalítica y aquí es básicamente, creo yo, el papel más importante del paciente, es decir, si él en realidad está haciendo caso a las instrucciones que se les dio. Aquí, obviamente, la secretaria le dijo en qué condiciones va a tomar su muestra, en caso de que sea en casa, una muestra. Ahorita vamos a poner un examen, un ejemplo muy clásico con el examen general de orina, pero se le debió haber dado las instrucciones de cómo tomar la muestra o bien cómo debe de llegar al laboratorio, si en ayunas o sin aseo bucal, sin aseo genital, en caso de que se va a tomar un exudado faríngeo o vaginal, por ejemplo. Y en esta fase, bueno, llega el paciente, se toma la muestra y esta muestra tiene que cuidarse en su transporte, ya sea que esté bien etiquetado, que esté rotulado, que nos aseguremos que la forma del recipiente esté sellada y que cuidemos que en su transporte no se vaya a dañar. Entonces, la fase preanalítica realmente es importante para que los resultados sean confiables. Muchas veces no solo el mal procesamiento o que el equipo no haya fallado es lo que altera los buenos resultados, sino en realidad la fase preanalítica, porque desgraciadamente nosotros no estamos con el paciente, no sabemos si en realidad él siguió las instrucciones. Y es a lo que voy. Por ejemplo, en un examen general de orina se dice que el paciente debe tomar la muestra en un recipiente de plástico que sea de tapadera ancha, de cierre hermético, que sea de rosquita y que se tome el chorro medio de la micción. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente se prepara a miccionar, que es el proceso de orinar, la primera sección debe ser eliminada, se toma el chorro medio y la otra pues también se puede eliminar. En realidad en el recipiente debe de ser 2/3 partes para que no esté rebosando y que haya riesgo de contaminación, que al momento de cerrarlo, que esté escurriendo el frasquito. Si estas indicaciones no se dan bien, imagínense, vamos a suponer que no sé por qué a las personas, sobre todo a las abuelitas, les encanta tomar la muestra en los famosos frasquitos de Gerber, que a lo mejor para primero comerse el Gerber, ¿verdad? Y si este es de fruta, si no se lava bien, se pudiera correr el riesgo de que haya una concentración de glucosa o de azúcares que no serían propiamente de la orina, sino que serían del Gerber, ¿sí? Entonces, si no se lava, si no se enjuaga y hay esta concentración, pues el médico va a pensar que hay glucosuria, que es la eliminación de glucosa en orina, y pues generará un mal diagnóstico. Fíjense, 1. 2. Si no se le da
muchas veces viene ahí en las instrucciones cómo se debe de tomar la muestra y se da de forma muy simple. Realmente, si viene la palabra micción, se debe de aclarar qué es la orina, es el proceso de orinar. Micción no es orina, es el proceso de orinar. Pero las personas no leen las instrucciones y no hay que cegarnos en esto. Si la secretaria le dice tomar el chorro medio de la micción, lo más seguro es que el paciente no entienda. Y si no toma el chorro medio de la micción, entonces la muestra puede estar contaminada con bacterias que no son propias de la orina y van a generar un mal diagnóstico. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del chorro medio en la micción? Que el primer chorrito que salga sea como para limpieza, para arrojar todas las bacterias que estén de forma externa, posiblemente en el área genital, pero que no forman parte de la orina. Es decir, no es una infección urinaria, que pudiera ser que sí la haya, ¿verdad? Pero el primer chorro es para arrancar esas, para correr o quitar esas bacterias que están en el tracto genital. Si el paciente no hace eso y desde el primer chorrito lo vacía en el recipiente, pues entonces estará arrastrando bacterias genitales y va a generar una confusión en el médico. O sea, el médico lo va a tomar como una cistitis o una infección urinaria. La cistitis es la infección de la vejiga. Hay técnicas para saber si en realidad se revisan otros analitos que ahorita no tiene caso mencionar, nitritos, si hay amoníaco y darnos una idea del tipo de infección. Y realmente que aquí entraría el papel del químico en darse cuenta si esa orina en realidad fue bien tomada. Pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco. Aquí lo importante es que vean cuál es la fase analítica y podamos entender esta parte. La fase analítica, preanalítica, perdón, la fase analítica, que es básicamente la realización de la técnica, bueno, las normas de seguridad, la norma oficial mexicana considera mucho esta parte que pues debe de ser llevada a cabo por profesional capacitado, químicos, técnicos que tienen una formación no solo en el diseño, en la técnica, sino en la interpretación de esta. Deben de ser muy cuidadas las normas, la organización, la higiene, la preparación del equipo, verificar si los reactivos no están caducos, la calibración del equipo y pues realmente, como les decía ahorita, realizar la técnica de forma profesional, con cuidado y con la firme conciencia de que aunque sea un tubito que está rotulado con un número, pues no nos saque de ese contexto de que se trata de la vida de alguien y que nuestro paso, nuestra realización del procedimiento es bien importante para que a esa persona se le dé un buen diagnóstico y pues mantener el estado de salud o favorecer la recuperación de él, ¿verdad? Ok. La última fase sería la fase posanalítica, que es lo que les decía, es el análisis de los resultados, confirmar. Muchas veces, sobre todo en el área de microbiología, el cuidado en la identificación de las bacterias, en generar cuál es el antibiótico en el cual es sensible esta bacteria, pues son pasos bien importantes. Debe de estar en nosotros no solo hacer los medios de cultivo, sino también elaborar o diseñar un antibiograma para entre más resultados les demos al médico, créanme que pues la ruta de este diagnóstico va a ser lo más confiable y efectiva. Entregar oportunamente los resultados, pero que sean conscientes de eso. Acá en el área de laboratorio a veces se generan ciertos memes o chistes cuando el médico o la enfermera nos está solicitando, toma, en los estudios de laboratorio, aquí está el cultivo y lo queremos en 2 horas, cuando el cultivo involucra de 24 a 48 horas porque es el crecimiento de las bacterias o de los hongos y una vez que crezcan, pues hay que generarse posiblemente un antibiograma. Entonces, bueno, específicamente de bacterias.
Entonces, el conocimiento de los estudios de laboratorio no solo deben de ser conocimiento del químico, sino también del médico, la enfermera, para que sean conscientes del tiempo que en realidad un químico se va a llevar realizando este estudio. Obviamente también es parte del químico realizarlo en el tiempo y forma que este debe de ser. Muy bien. Y volvemos a la comunicación, siempre es bien importante entre los tres profesionales. Siempre voy a hablar de las enfermeras porque hay técnicas, por ejemplo, gases arteriales, que por la comunicación y el contacto que hay entre la enfermera y el paciente, muchas veces ellas son las que toman la muestra y son las que van y rápido recogen los resultados. Entonces, esa comunicación siempre debe ser cordial y en pro del paciente. Pro del paciente es lo más importante y es básicamente con lo que yo quiero que se queden en esta sesión. Ok. Las áreas de un laboratorio. Entonces, lo otro fue el procesamiento de la muestra, los resultados, y en las áreas es cómo nos movemos. Antes de la contingencia, mis estudiantes lo que hacían era visitar, obviamente por equipo, por grupos pequeños, un laboratorio, uno público y uno privado, pues también para que vieran las diferencias en cuanto al equipamiento, la tecnología, pero fíjense que las conclusiones siempre fueron las mismas. No importa la infraestructura, bueno, sí es importante, ¿verdad? Moverte en un lugar así muy pipirisnay, pues estaría padre porque pues facilita el trabajo de los profesionales de la salud, pero en realidad lo importante es el compromiso del profesional de la salud, su forma de trabajar, el amor que le tiene al trabajo, la organización, la higiene y el cumplimiento de las normas, sin importar pues qué tan caro y qué tan padrísimo esté el lugar donde tú estás laborando. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar como tal en una clínica particular. Pues obvio, te encanta moverte en este espacio, pero también hice mis prácticas en hospitales, en laboratorios de gobierno, y esto te permite tener contacto con una diversidad de pacientes, diversidad de todas las áreas, clases, y el sentir ese cariño y esa necesidad de ayudarlos, de decir, híjole, está tan necesitado, viene con dolor, son muchas las situaciones difíciles que esté viviendo. Lo mínimo que puedo hacer es contribuir a que la parte de su salud sea efectiva y yo voy a trabajar bien por ello. Y creo que las experiencias más bellas que yo viví fue precisamente en los laboratorios de gobierno. Aprendí muchísimo, muchísimo, porque son muchas muestras las que procesas y te encuentras frente a infecciones que no son que yo nada más las conocía en la teoría, ¿verdad? O sea, aprendí bastante y yo creo que fue donde más me sensibilicé, obviamente. Bueno, las áreas de un laboratorio se van a clasificar básicamente en tres, que serían las especialidades donde se lleva a cabo el procesamiento de la muestra. Ahorita vamos a hablar de ellas. Las áreas de apoyo, que son las que se involucran para que esa muestra llegue de forma correcta y los resultados se entreguen bien y a la persona correcta. Y pues las áreas complementarias. Entonces vamos a ir desglosando cada una de ellas. Voy a empezar con las áreas de especialidad. Las áreas de especialidad son los departamentos en los que está organizado cualquier laboratorio. Por más simple que este sea, debe de tener básicamente estas áreas. Hay laboratorios que son de referencia, que realizan pruebas más sofisticadas, por ejemplo, pruebas genéticas, que no son de rutina en cualquier laboratorio. Entonces, las áreas básicas sería hematología. El departamento de hematología es el procesamiento básicamente de la sangre total y la prueba por excelencia de este departamento se llama biometría hemática. En algunos países se conoce como hemograma. Hemograma, todo lo que es hem o tiene el término hem
es referente a la sangre, hemoglobina, hematuria, anemia. Entonces, la hematología, pues es la ciencia que se encarga del estudio de la sangre y la biometría hemática básicamente sirve para darle seguimiento tanto cualitativo como cuantitativo a los elementos formes de la sangre, que serían los glóbulos blancos o leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas o trombocitos. Estos son los términos comunes. Eh, ¿En qué le ayuda al médico el conocer los resultados de este estudio de biometría hemática o hemograma? Bueno, pues en darse una idea si o confirmar si el paciente trae una anemia, una posible leucemia o problemas de coagulación, posiblemente una trombocitopenia. Obviamente hay un problema que se conoce como púrpura trombocitopénico, que no solo pediría el médico una biometría, sino que haríamos estudios serológicos, por ejemplo. Ahorita hablo de estudios serológicos. Muy bien. Entonces, básicamente el departamento de hematología es para realizar exámenes sobre estos elementos que encontramos en la sangre. Son nuestras células, bueno, las plaquetas son fragmentos celulares, que de hecho en cuarto semestre solo vamos a manejar el área de hematología y es lo más importante de nuestro semestre. Otro departamento es química sanguínea. Aquí lo dividiría yo en dos departamentos, química sanguínea y serología. En química sanguínea vamos a realizar el análisis de todas las sustancias químicas que encontramos en el suero. Estas sustancias químicas pudieran ser o metabolitos, es el colesterol, por ejemplo, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, urea, los electrolitos, algunas enzimas hepáticas, por ejemplo, y ya lo manejamos en diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, puede ser una química sanguínea, así se conoce como la prueba, y el médico te va a pedir de cuántos elementos quiere esa técnica, es decir, a lo mejor a él solo le interesa el estado lipémico del paciente y solo te va a pedir triglicéridos y colesterol y algunas lipoproteínas como la HDL, LDL, para saber cómo está este tipo de metabolitos en la sangre del paciente y obviamente el daño que se está generando, que lo está viendo como una obesidad o como un daño cardíaco o complicaciones más fuertes. Bueno, puede pedir también, si es diabético, pues obviamente la glucosa, que incluya glucosa. Hay una prueba que te dice cómo se ha portado el paciente los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glucosilada. Es el término más común que se le da de hecho así lo conocen los pacientes, son expertos los diabéticos en esta prueba. Y al fin y al cabo, lo que quiero es que ustedes entiendan que en química sanguínea, pues estaremos reflejando el estado de nuestro metabolismo, ¿sí? Hay pruebas más específicas como un perfil hormonal o pruebas de funcionamiento hepático. Bueno, en el departamento de serología, perdón, en química sanguínea se utilizan equipos grandísimos que parecen robots, de hecho tienen sus bracitos para tomar la muestra y el reactivo, donde estos registros vienen de forma muy simple al momento de procesarlo, pero pues obviamente el químico y el técnico antes de correr su muestra le tuvo que llevar bastante tiempo encender el equipo, calibrarlo, revisar los reactivos y pues son técnicas que antes de su procesamiento pues le lleva bastante trabajo al químico. En el departamento de hematología también está su equipo robotizado, posiblemente es más sencillo, pero al fin y al cabo requiere su mantenimiento y preparación. Ok, se me vino a la mente esto porque en serología son técnicas muy simples, básicamente son técnicas manuales y aquí involucra mucho la experiencia del profesional de la salud que la revisa. Se dice que son técnicas de hemoaglutinación, donde pones tú la sangre, la pones en contacto con
con el suero del paciente, por eso se llama serología, porque se utiliza el suero de la muestra y tú vas a ver una aglutinación. ¿Qué tipo de pruebas se llevan a cabo ahí? Por ejemplo, una tipificación sanguínea, una prueba de embarazo en suero, obviamente, que es la fracción beta, proteína C reactiva para identificar procesos inflamatorios, a lo mejor en un paciente con una enfermedad autoinmune como el púrpura que ahorita mencioné, o lupus, o esclerosis, o artritis, que es lo más común, la artritis reumatoidea. Bueno, eso es serología. Obviamente, estos departamentos los vamos a desarrollar en la semana. Ahorita solo nos quedamos con las palabras claves. Ustedes ya hicieron un organizador gráfico de esta presentación, pero al fin y al cabo lo que estoy mencionando ahorita en el video, pues es lo que nos va a llevar para las siguientes actividades, tener material y pues para la elaboración del PONCI y nuestro examen en línea. Perfecto. El siguiente departamento, pues yo lo pudiera manejar como el área de parasitología y las pruebas de rutina, pues sí, la mayoría es el famoso coproparasitoscópico seriado, que es a partir de unas muestras de heces, pero posiblemente en lugares endémicos, no sé, de paludismo, aquí en Chihuahua, por ejemplo, es de el famoso Chagas, es una enfermedad por un protozoo a través de un vector llamado chinche besucona, que es muy común, sobre todo en la Sierra Tarahumara. Entonces, aunque exista la técnica de coproparasitoscópico como la más común, también puede ser en muestra de sangre con cierto tipo de reactivos, muestras técnicas, la mayoría de ellas simples, y el análisis de moco fecal, que es básicamente en un coprológico. En este departamento también se lleva una rutina o una prueba de rutina que se conoce como sangre oculta en heces. Espero que lo estén apuntando. Muchas veces este es un punto de indicio para el médico ante la sospecha de cáncer de colon. Y es una prueba obviamente muy poca invasiva ante el que más adelante él solicite una endoscopía. Entonces, antes de irse a la endoscopía, pues realiza una prueba simple que es esta, la de sangre oculta en heces. Entonces, coproparasitoscópico, sangre oculta en heces, el coprológico que incluye pruebas físicas sobre las heces. Coproparasitoscópico es la búsqueda de parásitos, ¿sí? En heces. El coprológico es el análisis físico de las heces, su color, su olor, la sangre oculta, si hay muestra o presencia de moco, si hay lienteria, que sería la eliminación de alimentos, estatorrea, que es la presencia de grasa en heces. O sea, ese es el análisis coprológico. Y pues obviamente nos da un indicio de la salud de nuestro medio digestivo, de nuestro aparato digestivo. Ok. Y luego estaría también en ese departamento pruebas que pudieran ser en sangre en caso de que en la ciudad o en la localidad existan parásitos endémicos. Obviamente, si fuéramos a África, a Asia, pues a la India, que es un lugar donde hay muchos parásitos, obviamente estoy hablando de los parásitos que afectan al hombre en el área clínica, pues se harían pruebas de rutina para este tipo de parásitos. Bueno, otro departamento es el de uroanálisis, que tiene el objetivo de ver la salud de nuestro sistema urinario, que básicamente se conoce como sistema excretor, el estado de nuestros riñones y la forma como se está llevando a cabo la filtración de la sangre y la formación de la orina. En uroanálisis, pues la técnica por excelencia es el famoso EGO. El EGO es el examen general de orina y que les digo, más adelante estaremos desarrollando cada uno de estos departamentos. Esta clase solo es para darles una embarradita de ellos. Ya en el siguiente video pues veremos una presentación específica. De hecho, mi deseo, ya pedí permiso para que me reciban en un laboratorio y grabar un videíto muy simple, considerando el reglamento de ellos,
para que ustedes se den cuenta cómo es la infraestructura de los laboratorios y poder desglosar cada uno de los departamentos. Obviamente por la situación, pues las medidas y el protocolo están muy estrictos. Como profesional de la salud tengo ciertos permisos, obviamente, y pues, pero depende de qué tan abierto esté y cómo esté nuestro semáforo en esta semana. Bueno, y luego el departamento de inmunología son pruebas donde se llevan reacciones antígeno-anticuerpo, igual que en serología, pero más específicas, técnicas más tardadas, como la técnica ELISA, por ejemplo. Y básicamente en estas pruebas se maneja el término de anticuerpos monoclonales, es decir, si el paciente tiene la presencia de algún virus, por ejemplo, de HIV, del SIDA o de hepatitis, nosotros identificaríamos su presencia mediante los anticuerpos que éste ha generado contra él. Son técnicas complicadas, son técnicas muy específicas y requiere una muy buena preparación del profesional en esta área. De hecho, en inmunología, siempre el que debe ser el responsable de este departamento es un químico, un QVP, y con pues cierto tipo de certificaciones. Y el departamento de bacteriología en realidad lo manejamos aquí en Chihuahua más como micro, porque en realidad no solo son bacterias. El paciente puede venir con una micosis, que es la infección causada por un hongo, así que mejor lo conocemos como el departamento de microbiología, y es donde se llevan a cabo la toma de muestra pues, de exudado faríngeo principalmente, perdón, de exudados, no necesariamente faríngeo, bueno, puede ser faríngeo, puede ser exudado vaginal, puede ser una muestra de orina para un urocultivo o una muestra de heces para un coprocultivo o una muestra de sangre para un hemocultivo. En caso de que se sospeche que hay una septicemia, que es la contaminación de la sangre por un tipo de bacteria. Entonces, aquí se llevan a cabo los medios de cultivo y una prueba de rutina que es específicamente para bacterias que se conoce como antibiograma. El antibiograma nos va a decir a qué antibiótico es sensible esta bacteria. Bueno, existen, como habíamos mencionado, áreas de apoyo, que es el departamento de tomas de muestra, la recepción, donde está la secretaria que está muy bien instruida en cómo debe ser las instrucciones que se le dé al paciente, y el departamento de esterilización, que es donde se le va a dar disposición, obviamente, a todas las muestras biológico-infecciosos para no generar un riesgo en la población y en el mismo personal que labora ahí. Y las áreas complementarias, pues aquí tenemos todo debe tener un baño, el lugar donde dejamos, en cuanto llegamos, que nos quitamos nuestra chamarrita, dejamos nuestra bolsa, nos ponemos nuestro material. Hay ya laboratorios donde les gusta andar cómodos con un quirúrgico, obviamente limpio, siempre limpio por día, y su bata de protección. Está el lugar de archivos, donde están todos los documentos que antes eran muy físicos, ahora obviamente se encuentra con una base de datos, el almacén de los reactivos y la oficina del jefe de laboratorio. Aquí nos falta posiblemente el departamento de banco de sangre, porque la mayoría de los laboratorios incluye este departamento y se forma como parte, se considera como parte de la infraestructura. Pero les digo, esto ya lo estaríamos manejando la siguiente semana ya para cerrar las áreas de especialidad, incluyendo la norma oficial mexicana que va a regular a cada una de ellas. Y en la semana lo estaríamos desglosando de forma simple cada uno de los departamentos. Con esto termino, chicos. Espero que realmente les ayude este video, pues para poder realizar todas las actividades que son muy simples, mejor dicho, la actividad que tengo programada por la semana. Para la semana. Cuídense. Saludos.